Hermanos, Dios bendiga su vida, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les traigo un tema interesante, es un tema teológico, pero sencillo de comprender. Voy a tratar de ser lo más breve y preciso. Y también les animo a suscribirse a mi canal para que me puedan seguir, a darle clic en la campanita. Y también este es un estudio bíblico, así que si esperabas un video cortito para distraerte, bueno, este no es el video. Este es un video para que los realmente quieren conocer y saber más de la escritura y conocer más al Señor, a nuestro Dios. Hoy día el tema es la unión hipostática. ¿Qué es eso? Bueno, es una palabrita en griego. Es una palabrita que deriva del griego. Es un término usado para describir cómo Dios el Hijo, ¿no? Así lo entendemos nosotros dentro de la Trinidad, al Señor Jesucristo, tomó una naturaleza humana, ¿ya? Permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Esa es la doctrina y lo que vamos a tratar de explicar. ¿De acuerdo? Es la unión de dos naturalezas distintas y diferentes. Ese es el punto. Cómo Dios puede encarnarse. Ahora vamos a explicar un poquito más. Este es un término aplicable solamente teológicamente al Señor Jesucristo. No hay otro ser, no hay otro personaje, no hay en toda la historia de la humanidad, no existe otra persona a la cual se le pueda atribuir dos naturalezas, la humana y la divina, solamente al Señor Jesucristo. Entonces, comprender que Dios es 50% Dios, perdón, el Señor Jesucristo es 50% Dios y 50% hombre, no es correcto. No es correcto. Lo correcto es que Jesucristo, Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre. En esto consiste esta doctrina. Avanzamos un poquito más y para eso tenemos que comprender un poquito la encarnación. Dios haciéndose carne. El profeta Isaías, ¿no? Él va a dar una profecía aplicable a su tiempo, aplicable a su tiempo, y también un doble cumplimiento, ¿de acuerdo? He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El Evangelio según San Mateo le va a dar el sentido pleno de esta profecía y su cumplimiento cuando es realmente aplicable a María como a Virgen que concibe un hijo, ¿no? Su nombre es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Entonces el profeta da esta profecía 700 años antes de su cumplimiento. 700 años antes él da esta profecía. Se cumple en su tiempo y tiene el doble cumplimiento. El Evangelio según San Mateo le va a dar el sentido pleno. La segunda persona de la Trinidad asumió una humanidad completa y perfecta. La segunda persona de la Trinidad que nosotros lo comprendemos como el Hijo. Al agregar a su eternidad, deidad dio como resultado el Dios hombre. Dios hombre. Cristo, Jesucristo, es el único Dios hombre. Tiene las dos naturalezas. ¿De acuerdo? Acá vamos a, cuando le anuncia el ángel a María, ¿no? Le dice que va a concebir. María le pregunta al ángel, le dice, bueno, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es interesante porque dentro de nuestra inteligencia limitada, muchas veces incluso resulta blasfemo y aberrante pensar de que el Espíritu Santo tuvo algún tipo de acercamiento sexual con la Virgen María. Y eso es un error. Eso es un error. No hay algún tipo de relación sexual ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? No había necesidad de eso. Por eso se conoce a María Virgen. Ella da a luz siendo virgen. Obviamente después ella ya no fue virgen, obviamente. Pero esa es una doctrina errada de nuestros amigos católicos romanos, ¿no? De la iglesia, de la religión tradicional. Entonces, volviendo al punto, hay que evitar ese tipo de pensamiento o entendimiento, ¿de acuerdo? No hay una intervención de hombre, ¿no? Más adelantito lo vamos a explicar. No hay no había necesidad de algún tipo de intervención sexual, ¿de acuerdo? No hay tal cosa. Avanzamos un poquito.
La divinidad, la deidad de Cristo queda incólume, no se mueve, está intacto, no varía, no se altera al unirse a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, si bien es cierto, la adquiere de María, pero si leemos arriba, en el versículo anterior, vamos a darnos cuenta que dice el santo ser. Dios hace un tabernáculo, hace una casa, hace una tienda y le da un cuerpo al Señor Jesucristo. Adquiere la naturaleza humana, pero no la naturaleza adámica, la que tú y yo tenemos. ¿De acuerdo? Hay que comprender esto. No tenemos el tiempo para explicar más, pero independientemente lo puedes investigar. ¿De acuerdo? Entonces el Señor Jesucristo adquiere la naturaleza humana no caída, ¿ya? Pero retiene sus limitaciones. Por eso que lo vamos a encontrar que se cansa, que se duerme, que se entristece, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y limitado al tiempo y al espacio también. Hasta después de la resurrección que él adquiere un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo, pero glorificado. Ahora lo vamos a ver. Acá hay otro concepto interesante. Cristo es Dios en su naturaleza divina y hombre en su naturaleza. ¿De acuerdo? Tienen las dos naturalezas. Pero en su personalidad es el Dios hombre. Él no es ni uno ni lo otro separadamente de la unidad de su persona. ¿De acuerdo? Tiene dos naturalezas, pero una sola personalidad, una sola persona. ¿Ya? No se puede dividir. No se puede dividir. Acá hay un gráfico que encontré que ayuda a comprender un poquito más, ¿no? La Trinidad, como la entendemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así entendemos la Trinidad. Entonces, es la segunda persona de la Trinidad quien se hace carne, quien viene y se encarna y adquiere, o sea, no solamente ya va a tener la naturaleza divina, sino también la naturaleza humana, la de hombre. Él mismo va a decir como 80 veces en los evangelios, el Hijo del Hombre, identificándose con el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, no es que Jesucristo, nace cuando viene y nace a través de María, no, él tiene una preexistencia. No tenemos el tiempo, esperemos preparar otro estudio, ¿no? Vamos en el Antiguo Testamento al Jesucristo preencarnado, ¿ya? Antes de ser hombre, de adquirir la naturaleza humana, ¿ya? Cuando él está acá en la tierra, él se humilla, se humilla y se somete a la voluntad del Padre. Muchas religiones y sectas heréticas, obviamente, van a decir que Jesús es menos que el Padre y una serie de cosas. Tú ahora en este video vas a aprender el porqué y vas a comprender un poquito más al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda persona de la Trinidad adquiere la naturaleza humana, inserta la naturaleza humana a su naturaleza divina, es Dios hombre por la eternidad. Ahora vamos a verlo. Algunos errores para comprender y ampliar un poquito más el concepto de la unión hipostática, ¿no? Algunos decían que la carne es mala, el espíritu es bueno, del gnosticismo o proto-gnosticismo, es una secta totalmente contraria a la fe cristiana y siempre ha caminado casi de la mano con ella. Entonces ellos decían que la carne es mala y el espíritu es bueno, entonces no podía haber una unidad entre los dos, no podía haber esa combinación. La naturaleza humana es absorbida por la divina. Cuando vino Dios, ¿no? La naturaleza humana fue purificada por la divina. No fue así tampoco. No tenía alma. Jesús de Nazaret no tenía alma. También es un error. Algunos van a decir, es un hombre que llegó a ser divinizado. Él no sabía, pero lo divinizaron, ¿no? Una cosa así también. Eso es herético, eso es falso. O al revés, es Dios quien se minimiza hasta hacerse como un hombre. Tampoco es así. ¿Ya? Eso podemos encontrar en temas mitológicos, en la mitología griega, pero no en el cristianismo, no en nuestra doctrina. Y obviamente que nuestra doctrina sale de la escritura, de la Biblia. ¿De acuerdo? Hay otra secta u otra corriente herética que dice que él asume su divinidad en el bautismo cuando viene el Espíritu Santo sobre él. Y en la cruz, antes de morir,
él sale el Espíritu Santo y muere, el que muere en aquella cruz es simplemente un hombre. Eso es falso también, no podría aplicarse la redención si fuera eso. Peor aún, ¿no? Hay sectas que dicen que Jesús era el ángel Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Que, que Jesús, en realidad Jesús era algo etéreo, era solamente un espíritu, como un fantasma, ¿no? Por eso que el apóstol Juan, el anciano Juan ya, el discípulo amado, va a decir en su primera carta, en capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Haciendo referencia a que Jesús estaba en carne. Otro pasaje bíblico va a decir, en el Evangelio según San Mateo, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. El Señor, asumiendo que tiene un alma también, humana, como tú y como yo, y en la cruz va a decirse, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en su espíritu, ¿no? La humanidad completa en el Señor. Acá hay otro gráfico que nos ayuda a comprender un poco sobre la unión hipostática, ¿no? Cristo, 100% hombre, 100% Dios, ya lo dijimos. ¿Qué más? Las naturalezas no se mezclan, la humana y la divina, no se mezclan, pero tampoco se pueden separar. No se mezclan, pero no se pueden separar. Es una sola persona, ¿de acuerdo? Esa es la doctrina de la unión hipostática, ¿de acuerdo? Solamente en Cristo. ¿Qué más podemos aprender? El Evangelio según San Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo, el logos en el griego, logos. ¿Quién lo dice? Yo, no, lo dice la Escritura. Juan, unos versículos más adelante, va a decir: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la segunda persona de la Trinidad y se hace carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren qué interesante, porque esta palabrita habitó en el original hace referencia a un tabernáculo, a una tienda, a una casa, ¿no? De aquel entonces, un tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él habitó, hizo una casa, un tabernáculo en nosotros. Yo lo grafico con este ejemplo, ¿no? Yo no he visto todas las películas, pero en El Hombre Araña 3, ¿no? No he visto completa tampoco, ¿no? Pero hay una parte, una escena en la cual el Hombre Araña lucha con una masa negra, con una cosa extraña negra que comienza a tomarle control del cuerpo y al final lo deja todo de negro y su traje se vuelve negro, ¿no? Entonces, más o menos para reflejar o graficar un poco en tu mente, ¿no? Golpear un poco tu mente y puedas entender que el Señor en su divinidad comienza como que a tejerse un traje, ¿no? No se pone un traje, ¿ya? No se pone un traje como tú y yo no ponemos el pantalón, la camisa, ¿no? No, Él es como si se tejiera, se hiciera un tejido. Él se va tejiendo en el cuerpo una tienda, ¿no? Una tienda, un tabernáculo, un tabernáculo. Eso es lo que está diciendo la Escritura acá. Y hay mucho por aprender ahí. Vamos a ver si hacemos otro videito. Y Él habitó entre nosotros. Él hace un tabernáculo, ¿no? Él hace un tabernáculo. Y vimos su gloria, ¿no? La gloria de Dios. En el hebreo, kabot, ¿no? En el griego es doxa. A los escritos judíos van a decir la Shekinah de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la gloria de Dios reflejada en el verbo hecho carne. Está la doctrina de la encarnación. Miren, en relación con el Padre, su naturaleza divina se encuentra en igualdad, ¿no? En algunos aspectos se va a mantener esa igualdad, como por ejemplo la oración sumo sacerdotal en Juan 17, ¿no? Donde dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo, ¿de acuerdo? Igualdad, pero en su naturaleza humana, ¿no? Él muestra una perfecta sumisión a la voluntad del Padre.
Esto es lo que algunas sectas van a tomar como que el Hijo es menos, como que Jesucristo no es el Hijo de Dios, como que Jesucristo es menos que Dios el Padre, como que Jesucristo depende o es una creación, ¿de acuerdo? Ojo con esto, hermano, ojo con esto. Mateo 8:24 dice, en cuanto a su humanidad, ¿no? Podemos observar, he aquí que se levantó en el mar gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en medio de la tempestad? Estaba dormido. Estaba seguramente cansado, hermanos. Y estaba dormido en medio de la tempestad. Entonces vemos su humanidad. Pero vemos también los versículos 26 y 27. Dice, él les dijo, ¿no? Se despierta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se paró todo de golpe, hermanos. Este milagro no es que él habló y le dijo, no, y poco a poco, como lo entendemos, se fue calmando todo. No, no. Él reprendió, habló y ¡fum! Todo cayó, todo se tranquilizó. Por eso que estos hombres, ¿cómo quedaron? Dice el siguiente versículo, maravillados. Entonces, podemos ver su humanidad y podemos ver su naturaleza divina. Es indivisible esto, hermano. No se puede dividir, ¿de acuerdo? Pero para efecto de estudio sí podemos comprender esto. Vemos en un solo pasaje, ¿no? Las dos naturalezas. ¿Hay más? Hay muchos más. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Jesús, que dice que estaba cansado del camino, y él se sienta, envía a sus discípulos a comprar comida, él se queda sentado junto al pozo, tiene sed, estaba cansado y tiene sed porque le va a pedir a la mujer también que le dé beber, ¿de acuerdo? Vemos su humanidad y en su lado naturaleza divina vemos que la mujer lo reconoce como el Mesías, como el Cristo. Ella lo reconoce como el Mesías y como el Cristo, ¿ya? También observamos su naturaleza humana cuando Jesús llora, se conmueve. Había muerto su amigo Lázaro, ¿de acuerdo? Bueno, ahí habría que ver por qué llora si lo iba a resucitar, ¿no? No tendría sentido que se entristezca, pero él se entristece por el dolor que produce la muerte a consecuencia del pecado. El hombre muere a consecuencia del pecado. Nacemos y estamos condenados a morir por la consecuencia del pecado. Y esa es la naturaleza humana caída. Entonces él se conmueve porque la muerte a su paso deja vacío y dolor. Vacío y dolor, hermanos. Bueno, pero ¿qué hace él? En su naturaleza humana, él llora. En su naturaleza divina, ¿qué hace? Lo resucita. Simplemente le dice, sal fuera y se acabó el asunto. Sale Lázaro, dice, desátenle y denle algo, ¿no? Déjenlo ir. Ahí está el poder divino del Señor Jesús. Bueno, y hay muchos más ejemplos, hermanos, pero dice el libro de Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se identifica con la raza humana, él se identifica con la naturaleza humana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Él no pecó, no podía pecar. Y esa es otra doctrina que no vamos a tocar hoy. ¿Pero por qué tenía que encarnarse? Para manifestar lo de Dios al hombre. ¿Por qué más? Para manifestar lo del hombre a Dios. Hay un puente ahí, ahora lo vamos a ver. Para ser nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote. Ahí está en Hebreos. Para destruir las obras del diablo. Ahí está en Hebreos. Para ser la cabeza de toda la creación, hay otros versículos. Para poder sentarse en el trono de David, también hay otros versículos. Pero considero yo, hermano, es el más importante. Para ser el redentor del género humano, de la raza caída, de lo que nuestros primeros padres hicieron mal, a consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Génesis 3, todos caímos, ¿de acuerdo? Todos estábamos condenados a una eternidad sin Dios. La segunda persona de la Trinidad decide encarnarse y pagar la justicia de Dios en una cruz. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, el fin inmediato por el cual nuestro Señor asumió la humanidad fue para poder morir. Fue para poder morir. Él no podía morir. Él era la vida indestructible. Él no merecía morir. Él no debía morir.
Él no tenía la naturaleza humana caída y estaba condenado a morir. No la tenía. Si alguien no debía morir, era él. ¿De acuerdo? Por eso que en Mateo 17, ahí está la transfiguración. Mateo 17, lo puedes leer en tu Biblia. Mateo 17, el Señor deja ver, es como si se quitara, ¿se acuerdan? El tabernáculo, la tienda, es como si se quitara la parte humana y se manifestara en su gloria, en su lado divino. Y él tiene una entrevista ahí, ¿no? Tiene una entrevista, se reúne con Elías y con Moisés, léelo en tu Biblia. Y los discípulos lo ven y se maravillan, se asustan, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos cómo el Señor se transfigura, se conoce como la transfiguración. Este es un gráfico interesante que tengo un librito de estudio por ahí, ¿no? Que muestra este cuadrito. Es interesante porque nos ayuda a comprender, ¿no? Naturaleza divina arriba, naturaleza humana abajo. Dios Padre y Dios Espíritu Santo tienen solamente la naturaleza divina. Solamente tienen esa naturaleza, ¿no? ¿Ya? La Virgen María y cualquier otro hombre tienen naturaleza humana nada más. ¿De acuerdo? De ahí hay un error, ya, por ejemplo, el venerar, adorar, pedir, que es la corredentora, etcétera, etcétera, a María. María ha sido una gran mujer, usada por el Señor, humilde, sencilla, deberíamos predicar de María, ya, pero no podemos exaltarla a igualarla con Cristo. El único que tiene las dos naturalezas es el Señor Jesucristo. Él lo adquiere para sí por la eternidad. ¿De acuerdo? Espero que por ahí en algún comentario alguien me pregunte qué naturaleza tienen los ángeles, porque ahí lo vemos al ángel Gabriel que está flotando. Esperemos por ahí que alguien mande un comentario, ¿no? Haga una pregunta. Dependiendo de eso la responderé. Así sé también que me están siguiendo, ¿no? Que me siguen en mi canal, que están suscritos. Bueno, acá hay unos puentes. Interesante. Es interesante. Este gráfico nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, en el primer puente, el A, solamente tiene naturaleza humana. Es un puente inconcluso. No puede llegar a Dios. El hombre no puede llegar a Dios. Esa es la religión. Todo lo que el hombre hace para llegar a Dios. Y el hombre no puede llegar a Dios. No puede llegar a Dios por medio de nadie. Y ahora vamos a ver por medio de quién sí se puede. Por el único. La B. A ver, ¿quién es la B? La B, naturaleza solamente divina. Solamente Dios. Ahí estaría Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿De acuerdo? La D. La D. En la D están los ángeles. ¿Ya? Ahí en la D están los ángeles. El único que tiene las dos naturalezas y puede hacer el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él tiene las dos naturalezas. Ya se va entendiendo el porqué de esta doctrina, por qué Él está en la Escritura, por qué lo tenemos que aprender, por qué lo debemos saber. El único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el único que tiene las dos naturalezas. ¿Te das cuenta por qué tuvo que venir a hacerse hombre, encarnarse, habitar entre nosotros, ser Emmanuel? ¿Te das cuenta? Espero que estés comprendiendo. El Espíritu Santo te llene y te dé sabiduría, espíritu de revelación y entendimiento. El Señor Jesucristo al resucitar, resucita con su mismo cuerpo. No hay ningún cuerpo en la tumba. Nuestra fe se basa en una tumba vacía. Y cuando estemos el Señor, junto al Señor, y el Señor nos extienda la mano para tomarnos y abrazarnos, vamos a ver las marcas, hermanos. Vamos a ver las marcas. Y cuando nosotros caigamos a sus pies, cuando caigamos a sus pies, vamos a ver la marca de los clavos en sus pies. Por la eternidad, hermanos. Por la eternidad. ¿De acuerdo? Los vamos a ver. Eso va a ser la marca, el precio que tú y yo no podíamos pagar. Ese precio que tú y yo no podíamos pagar lo pagó Dios en la segunda persona, en el Señor Jesucristo. Y Él adquiere esa humanidad, esa naturaleza humana por la eternidad. Ahora tiene un cuerpo glorificado, gobierna, reina de los cielos y viene pronto, hermanos, viene pronto. ¿De acuerdo? Así que si tú no eres creyente, no conoces al Señor Jesucristo, no tienes una relación con Él, te animo a que le busques. Te arrepientas de la mala vida que estás llevando. Te arrepientas.
y vengas a Él y te rindas al señorío de Cristo. No hay muchos caminos, hay miles de religiones, hay miles de sectas. No hay tal cosa de que todos los caminos conducen a Dios. No lo hay. No lo hay. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ahí está en primera a Timoteo 2:5. Está en tu Biblia. Resáltalo, remárcalo. Hazle un cuadro. Píntalo. Este versículo y grábalo en tu corazón. No hay varios caminos. No todos los caminos conducen a Dios. Entiende, por favor. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ríndete a Él, vuelve a Él, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él. Que Dios te bendiga, hermano. Suscríbete a mi canal, comenta, haz tus preguntas, haz tus pedidos de repente si quieres que realice algún estudio, y que Dios te bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.